Y ya preparados para una nueva tertulia, los compañeros en esta mesa de debate. Pedro González. Bueno, en primer lugar, pues mostrar mi solidaridad con el pueblo valenciano, transmitirles el pésame. Y yo me había propuesto hoy no enfadarme, e intentar no enfadarme a lo largo del programa. Pero es que ya me han hecho calentar desde que ha hablado el socialista. Y me ha hecho calentar, y espero que no me interrumpa, porque yo he tenido la paciencia enorme de estar callado mientras oía muchas sandeces y un discurso absolutamente miserable para defender un relato miserable de hacer política en una situación como la que estamos. ¿Y por qué digo esto? Porque el relato se basa en tres cosas. La culpa es del PP, estaban los de la ultraderecha y, además, ahora chantajeo para aprobar los presupuestos. Sin ningún tipo de escrúpulos. Como si no se pudiera aprobar un decreto, como no se pudiera aprobar una modificación de crédito para sacar una ayuda extraordinaria para las ayudas económicas que hay que derivarse. No, aprovecho para aprobar los presupuestos generales, para que no se me puedan negar. ¿Y cuál es el relato? La culpa es del PP. Mire, yo no voy a decir que la alerta se dio a tiempo porque no se dio a tiempo. Y hay que reconocer cuando las cosas se pueden hacer mejor o no se han hecho adecuadamente, hay que decirlo. Y yo desde mi punto de vista no voy a defender al 100% la labor que ha hecho el Partido Popular en Valencia porque no se puede hacer, porque efectivamente yo creo que la alerta no llegó a tiempo. Cuestión distinta es que habría que ver si esa comunicación surgió o se transmitió por los canales adecuados o no se transmitió por los canales adecuados. Lo digo porque la directora general de la Agencia Española de Meteorología, que no es meteoróloga, cuando hablamos de toros hay que verlo también, a qué se dedica la directora de la Agencia Española de Meteorología, no dio la información que ya tenía la agencia francesa. O sea, los franceses sabían mejor lo que iba a pasar en España que la propia agencia española. Pero es más, se dice, no, es que no se solicitó la ayuda por una cuestión de orgullo. Mire, primero, a las 15:21, porque así está constatado, se solicita la intervención de la Unidad Militar de Emergencia, de la UME. Y ahora sacan diciendo que es que la UME se tiene que poner al servicio al servicio de la comunidad autónoma. Y nos tratan utilizando los principios de Goebbels como si la población fuera imbécil, hablando para el más idiota. Y eso es una falta de respeto a la inteligencia colectiva. ¿Y por qué es una falta de respeto a la inteligencia colectiva? Porque aquí cuando nosotros tuvimos los incendios, el presidente Clavijo no dirigía los hidroaviones que venían del ejército. No puede dirigir al ejército. El ejército depende del ejército. En su caso de la ministra de Defensa y del gobierno. En ningún caso recibe órdenes de ninguna comunidad autónoma. Pero es más, cuando tuvimos los incendios aquí, que intervenían los hidroaviones, intervinieron mucho antes y sin haberse declarado el nivel 3. Que no es necesario declarar el nivel 3 para que intervenga el ejército. ¿Qué pasa? Y esto sí lo digo yo, que cuando la ministra de Defensa manda a la UME inmediatamente a Marruecos porque hay un terremoto, que tenía que mandarla, y yo defiendo que la tuviera que mandar, dice que es que hay que mandarla inmediatamente porque las primeras horas son cruciales para salvar vidas, pero no lo son en Valencia. Y ese argumento que han venido diciendo, que es que si quieren más ayuda que me la pidan, que hay que ser descarado para decirlo públicamente en una rueda de prensa, mire a Felipe González, que no será sospechoso de no ser socialista. Felipe González ha dicho, cuando fue las inundaciones en Bilbao, yo mandé al ejército a Bilbao, porque los vascos no iban a pedir ayuda del Estado. Los vascos no iban a pedir que fuera el ejército español al País Vasco. Y él mandó al ejército inmediatamente y ayudó en esa crecida del río. Pero lo que no puede ser es que vengan a Valencia, a un pueblo de Valencia, bomberos franceses y sean los primeros efectivos en llegar. Los primeros efectivos en llegar son de Francia, no son de España. Y además funciona, y lo ha dicho el teniente general que fundó la UME, junto con otros, y no hemos dicho nunca el Partido Popular que la UME no fuera buena idea, de que hecho yo lo he dicho en esta mesa lo he dicho yo, que una de las pocas cosas buenas que hizo Zapatero fue crear la UME. Lo he dicho yo aquí.
Pero cuando va la UME a intervenir, lo que hace la UME tiene ingenieros, personas que determinan qué recursos humanos y materiales hacen falta, y son los que solicitan al Estado que vaya. Y aquí ha sucedido que ha habido un Estado fallido. Y ha habido un Estado fallido porque ha dejado a la población sin los servicios básicos de electricidad y agua, sin los servicios básicos de manutención de comida y sin los servicios básicos sanitarios. Ha habido un Estado fallido, de forma interina, pero ha habido un Estado fallido. Y después nos encontramos a una ministra de Igualdad que se le cuela, porque como están tan desaforados por sacarse fotitos, se le cuelan las notas en las que dice, este es nuestro momento. Es que le sacan rédito a todo, a la muerte de las personas. Y llega y dice, vamos a ver, o sea, no suspenden un consejo de ministros, una sesión del Congreso de los Diputados porque había que nombrar en Radio Televisión Española, el asalto a Radio Televisión Española. Utilizan el relato de la ultraderecha, porque había dos que pasaban por allí, que tenían una foto, pero dos no representan a un pueblo. Esos dos no fueron los que tiraron el palo ni nada, y yo condeno la violencia sin ningún tipo de tapujo, y no soy como ustedes, que cuando les toca a uno del PP dice que les viene bien, o que defiende los escraches, como han venido haciendo. No hay que llegar nunca a esos extremos, más allá que puedo comprender a aquella persona que, por ejemplo, ha perdido y tiene desaparecido a sus dos hijos. Y ahora dicen, no, es que lo de decir que ha habido no sé cuántos desaparecidos es un bulo. Oiga, pero fue el propio ministro del Interior, Marlaska, el que cifró en 1.900 personas los desaparecidos. El propio ministro, si el creador de bulos en todo caso es la Moncloa. No hay mayor creador de bulos de la Moncloa. Y después nos tienen. ¿De quién depende? El fiscal general del Estado, el Tribunal Constitucional, la de la Agencia de Meteorología. Y a un general, porque si vamos a hablar de a un general de la UME, que lo ascendieron hace 6 meses. Para que salga aquí a contar el relato, que parece que el relato que va a contar, con el ejemplo que he puesto de los aviones, mire, presidente, eso no se lo va a creer nadie, que al ejército lo manda el presidente de la comunidad autónoma. Sí, nuestros votantes sí se lo creen. Ah, bueno, entonces lo digo para que seguir aquí en el puestito. Vamos No, y voy terminando ya, porque se ha extendido bastante. Ahora vienen las ayudas, espero que no sean como las de La Palma, que todavía las están esperando. Todavía están esperando ayuda y todavía hay muchos viviendo en contenedores. Y fíjate, ¿Desde cuándo no vas tú a La Palma? Que no hay muchos. ¿Desde cuándo no vas tú a La Palma? No hay personas viviendo en contenedores. Viviendo en contenedores. Oye, las viviendas prefabricadas, ¿de qué son? ¿No son contenedores? Contenedores, no son contenedores. Contenedores. Pero ¿desde cuándo no vas tú a La Palma? Yo fui el verano pasado, en agosto estuve en La Palma. ¿Fuiste a visitar? Y estuve recogiendo, sí. Muy bien. Está bien, el Partido Socialista dice que no vive en contenedores en La Palma. Muy bien. Está bien. Mira, está bien. Ayuda. Pero es más. Ayuda. ¿Te quieres que conteste las ayudas? ¿Cuál es la diferencia? Real Decreto Ley del 20 del 21, del 5 de octubre. Ayudas para La Palma, 60.000 euros para la pérdida de vivienda habitual. ¿El 5 de octubre de qué año? ¿De qué año? ¿Cómo que de qué año? ¿De qué año? ¿5 de octubre de qué año? ¿El decreto de qué año es? Del 2021. Del 2021, Real Decreto del 2021. Solicitud de ayuda. ¿Y cuándo se han entregado? ¿Cómo que no se han entregado? Otro decreto, el 820 del 2021, 214 millones de euros. 214 millones de euros es lo que se gasta el gobierno de Pedro Sánchez en publicidad institucional en las televisiones y en los medios de comunicación. Pero vamos a ver, ¿se han dado o no se han dado ayudas para La Palma? Se ha dado algo. Algo. No, tú dijiste que no se habían dado. Algo. Y tu compañero Pedro la semana pasada dijo lo mismo. Algo. No se ha llegado ni un euro a los... Me estás hablando de calderilla, No, para lo que se necesita reconstruir. Pero voy más allá, voy a terminar para hacerle caso a Dani. Voy a terminar. Mira, y te voy a nombrar a alguien que no te va a gustar y probablemente habrá hecho muchas cosas malas. Pero ¿sabes cuál fue un ejemplo que se dio cuando aquí hubo también una gota fría? Afortunadamente no con esos resultados devastadores en cuanto a vida de personas. Miguel Cerolo se puso las botas. Yo no sé si fue para sacarse la foto o no, pero empatizó con la gente. Se puso las botas y se puso allí en la avenida Naga a achicar. Pero cuando tú te crees que estás en la India, que te van a tirar flores y cánticos,
pasan estas cosas, que no deberían pasar, pero pasan. El PP de Mazón presumió de eliminar el chiringuito de la UME valenciana. Pero tú crees que, vamos a ver, No, es que vamos a ver, déjame hablar, vamos a ver, déjame hablar. no, ahora, es Déjame que ahora hablar. te lo voy a decir, porque no te Déjame voy a hablar. permitir que sigas diciendo barbaridades. Eso era un chiringuito. Y quien quitó a los soldados Sí. de Valencia fue el gobierno de Puig con Podemos, que durante 4 años hicieron todo lo posible para que el ejército saliera de Valencia. Y el ejército no está en Valencia. No está. ¿Por qué? No está Porque en hay que ser Valencia. antimilitarista. Y los 15.000 que envió ¿De dónde Pedro vienen? Sánchez, ¿Vienen de Valencia? bueno, viene está Claro, ahora, incluso hasta es la como Legión. cuando, mira, los socialistas no son todos ateos hasta que se cae el avión. Mira. Entonces en ese momento se ponen todos a rezar. Son todos antimilitares hasta que les llega una desgracia y vienen los En militares a 48 salvarlos. horas, a ver, a las 48 horas se enviaron 2.500 efectivos militares, 1.800 policías nacionales, 2.700 guardias civiles. A las 48 horas, Sí. 2 días después. Sí. 2 días después, Sí. 48 horas Sí, son sí, 2 sí, días sí. después. Sí, 2 días después. Que tiene que ser sobre la marcha. Vamos a ver, que se movilizan 1.300 policías para garantizar la seguridad de Pedro Sánchez en los Goya. Que se movilizan 1.500 policías para evitar los enfrentamientos en un clásico de fútbol entre el Barcelona y el Madrid. Y me vienes tú a mí a hablar ahora que en una inundación generada por una gota fría que ha derivado unas crecidas del río y que ha arrasado 70 municipios, mandan el mismo número de efectivos que para controlar el clásico. 15.000. A 15.000 ahora, una semana después. No, eso fueron lo que acabo de decir. No, en 48 horas se mandaron 500 y después se fue subiendo progresivamente. Y esto tenía que haber sido de forma inmediata. Pero Y te voy a utilizar las mismas palabras que dijo la ministra socialista de Defensa para Marruecos. Las primeras horas son cruciales. Sí. ¿Tú crees que una persona que está sepultada bajo el barro, que a lo mejor está enterrada debajo de un coche, puede esperar 48 horas, 72 horas que lo vengan a Pero sacar? vamos a ver, ¿quién tiene las competencias? Entonces, Del ejército las tiene el Estado español. pero vamos a ver que estaba declarado inicialmente el nivel de alerta. Que da igual el nivel de alerta, No es da una igual. emergencia. No da igual, Vamos a porque ver. si el Estado interviene, Señor. después lo que hacen es que critican a Pedro Sánchez, que es un intervencionista, que lo que quiere Que si quitarle Pedro las Sánchez está competencias. diciendo hoy, tú no has visto la rueda de prensa de hoy. El propio Pedro Sánchez, la rueda de prensa de hoy, dice que no interviene porque estamos en un estado descentralizado. Lo dice él. ¿Cómo Y que si no? algo lo dice Y en la los rueda de 15 y los prensa. 15.000 Y efectivos lo que te- han y si enviado, por entonces, eso mismo es que no ha intervenido. miente más que habla. No ha miente más que intervenido. habla. Y a mí me da igual que ya mienta en otras cosas. Me da igual que mienta lo de Begoña Gómez, me da igual que mienta en lo de Aldama, me da igual que mienta en estas cosas. Pero no que mienta con la vida de las personas. Pero que Y una está desgracia de mintiendo. este tipo. En esto no se lo consiento y me pongo como me pongo por este tipo de cosas. No, por porque mucho- es absolutamente por mucho que inadmisible. chille, no Es va a un tener no más estoy razón. chillando, estoy hablando rápido y No, no, enfadado. está No, estoy chillando. chillando. Bien. Ahora, es un comportamiento absolutamente miserable. No. Miserable. Mire, y te voy a decir una cosa, más benigno. Del mismo modo que me parecen absolutamente inaceptables la presión que está haciendo, el chantaje que está haciendo ahora con los presupuestos, te digo, y además, honestamente, que me parecieron fuera de lugar y absolutamente inoportunas las declaraciones de la consejera de Seguridad del gobierno valenciano. Sí, estoy de acuerdo, porque tú a lo mejor puedes tener razón en lo que dices, que la gente no debe ir a desplazarse por su cuenta. Pero hay formas y formas de decirlo. No se puede decir, como ha dicho Diana, con soberbia. Pero ahora, ¿dónde estás tú criticando? Que no te oigo. A esa diputada que los mantiene en el gobierno, a ese diputado que los mantiene en el gobierno, que dice que no se suspende el pleno del Congreso a pesar de que se está muriendo la gente ahí, que están... Y cada día subía, cada minuto subía la cifra de muertes. Dice que no suspenden la sesión del Congreso de los Diputados para meterse en Radio y Televisión Española porque los diputados no están para achicar agua. Literal. Mira, Los diputados no están para achicar, no estamos para achicar agua. no va a acudir al Consejo Europeo en Budapest porque se está centrando en ¿Quién no va a acudir? Pedro Sánchez no va a ir. Pero si se quedó 3 días en la India, hombre, antes de venir. Teniendo un Airbus y un Falcon, tiene 5 Falcon y 2 Airbus a su disposición. Esa es la flota que tiene el ejército. El ejército tiene 5 Falcon y 2 Airbus a disposición del presidente.
Cancela el que te estén ahí el olor de multitudes que tenías en la India y vente inmediatamente a pie de calle. ¿Vino? No, que vino 3 días después. 3 días después. Bueno, Yo estoy visualizando, tratando de imaginarme, cuando era el incendio, al presidente Clavijo diciéndole a la oposición que si no aprobaba, que era el momento de aprobar el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias, porque si no, no podría haber ayudas para los afectados por el incendio. Eso no sucedió. Eso no sucedió. Pero eso sí está pasando ahora en el Gobierno de la Nación. El Gobierno de la Nación, que no ha aprobado un presupuesto en los 2 años anteriores, tiene prorrogado, con lo cual no se sabe qué ingresos va a proporcionar el Estado a la comunidad autónoma. Y no sabe la comunidad autónoma cuánto va a recibir, por lo cual tiene que hacer un presupuesto ajustado, pero a pesar de eso ha crecido en más de un 7,5,6%. Ha crecido, y con unas políticas que yo creo que son, o unas partidas encaminadas a unas políticas que son adecuadas. La primera es el estímulo del empleo. No al subsidio, no a la ayuda subsidiada, que se mantiene la acción social, evidentemente, pero sí al estímulo del empleo. Y políticas de conciliación familiar, que permitan tener empleo y tener que atender a las personas en casa. Y cuando hablamos de esos jóvenes, hay muchas ayudas previstas a los trabajadores autónomos, que son esos que han sido vistos por los gobiernos socialistas o los gobiernos de izquierda como demonios, a los que se les ha subido una barbaridad los impuestos en la última etapa. Tal es así que yo, seguro que muchos telespectadores se están acordando hoy que aquel que no ha aprobado los presupuestos, que es el Gobierno de España, hoy, principios de noviembre, está cobrando el segundo plazo de aquellos que no pudieron pagar Hacienda completo en junio, o en mayo, junio, que no podían pagarlo porque no tenían pues los 1.000, 2.000 o 3.000 euros que les tocaba pagar, aparte de las retenciones mensuales que se les hace a través de la agencia tributaria. Pues este mes están haciendo el pago del segundo plazo del pago fraccionado a Hacienda, para un gobierno que no sabemos cómo va a administrar esos bienes porque no los tiene todavía aprobados. Pero a pesar de eso, lo que sí ha hecho el gobierno del Cabildo, que ya ha presentado el programa de presupuesto, el proyecto de aprobación inicial de los presupuestos, y lo que ha hecho el gobierno de Canarias es lo mismo, presentar los presupuestos. Porque uno, para trabajar, ya sea con unas políticas o con otras, por lo menos tiene que saber, como haría cualquier persona en su casa, cuánto prevé que va a ganar para saber qué es lo que puede gastar. Y lo que no se puede hacer es, como nos tiene acostumbrados la izquierda, gastar, sin saber siquiera cuánto va a ingresar. Y cuando dicen, no, bueno, si gastamos más, pues vamos a hacer una cosa. Si gastamos más, pues subimos los impuestos. Que lo paguen los ciudadanos, con la excusa de que como se le suben los impuestos a los ricos, cosa que no es verdad, se le sube a todo el mundo, ¿sí? Porque Lamborghini creo que no hay muchos en Tenerife, ¿no? Y los demás... El de la pareja de Ayuso. No, el Lamborghini no hay muchos en Tenerife, pero no, sí hay más, personas pagando más impuestos. Que nos han subido en 5 años nos han subido más de 70 impuestos. Se han inventado impuestos, nos han subido, y encima, que he hablado antes de que se aprovechó para colar el asalto a la radiotelevisión española, y no se suspendió en la sesión del Congreso de los Diputados. Pero me olvidé de decir, pero eso pasó, que metieron otro hachazo fiscal también por la puerta de atrás. 4.500 millones más por la puerta de atrás. Y así van una detrás de otra. Y los españoles desangrándose al pago de impuestos. Para un gobierno que dice que solo le cobra a los ricos. Todos los que nos ven por la cámara, todos esos que pagamos más cada día, todos esos seremos ricos.
Seremos considerados ricos por el gobierno de España, porque todos pagamos más. Claro, Lo que pasa es que hay ¿cómo se algunos, mantiene lo la que pasa es sanidad? que hay algunos, ¿Cómo se mantiene la educación? ¿Cómo se mantiene la sanidad? ¿Cómo se mantienen los asuntos sociales? y los chiringuitos. De ¿cómo algún se lado hay mantienen? que ¿Y los sacarlo. chiringuitos cómo Lo se que mantienen? ¿qué es lo que hace Ayuso en Madrid? ¿Qué es lo que se No, mantiene? yo bajo los impuestos, pero después le digo al Estado, no, dame dinero porque no Porque ya no cobran de tengo. la renta. Pero es más, Ay, te voy a decir, ay, mira ay, lo que ha tenido que hacer los realejos. Los realejos. Sí. Baja los impuestos que puede. Sí. Porque el gobierno se ha metido en una competencia municipal para subir la tasa de basura. Y ahora los vecinos van a tener que, le va a salir más cara la basura. Y entonces los ayuntamientos, en este caso gobernados por el PP, bajan los impuestos para tratar de compensar eso. Y el servicio de basura no va a ser mejor. ¿O tú me estás diciendo que la educación es mejor desde que pagamos más impuestos? ¿La sanidad es mejor desde que pagamos más impuestos? Por Benigno. supuesto. ¿Mejor que la del año pasado? Pues curiosamente en el Ayuntamiento del Sausal se aprobaron los presupuestos el día 11 de octubre. Con una previsión de lo que pudiera ¿Pero ingresar. qué previsión? La ¿Qué? mínima. Pero vamos a ver. El mínimo de lo que ¿Cómo, te puede ingresar. ¿Cómo lo sabes? Esos son presupuestos. No, puedes ficticios. saber el mínimo, no puedes saber el máximo. El mínimo sí. Pero a ver, el mínimo. Y el mínimo es, le vamos a subir el sueldo a los empleados públicos un 1%. ¿Por qué un 1%? Y no un 2,5% como fue este año. ¿Por qué un 1%? ¿Para que tengas que hacer modificaciones de crédito? Bueno, no ¿Tú se quieres entiende. defender que a los funcionarios hay que pagarles más? A Yo ver, no claro, tengo problema. Por eso. supuesto. Estás hablando. yo no estoy diciendo que haya estás que pagarle hablando más, digo que no tengo problema que tú lo digas. El presupuesto crece un 6%, no, crece un 3,3%. ¿Cuál? El presupuesto de la comunidad autónoma para este año. Un 3,3, no yo dije un hay 6. Tú dijiste un 6. No, yo dije un 7,56 Vale. con respecto al crédito inicial. A ver, en el 2022, 2023, 2024 No, si quieres te explico qué es lo que es el creció crédito inicial. un 10,7%. Ahora que estamos recaudando, como tú dices, más dinero y hay más previsiones en cuanto al crecimiento del Producto Interior Bruto de Canarias, se sube la pírrica cantidad de un 3%, un 3,3%, cuando los años anteriores se ha subido un 10%. Pero Ahora que hay crisis, pero hay eso recesión. Es ¿por una qué? cuestión de concepción. Es decir, Déjame continuar. Yo vamos a déjame ver, continuar. crecer un 10% un presupuesto. Déjame continuar. Pero esto te hago un paréntesis rápido. Crecer un 10% del presupuesto no significa que sea mejor. Significa que vas a ingresar más. Si eso supone que vas a crecer un 10% porque vas a cobrar más impuestos, para mí está mal. Para ti estará bien, para mí está mal cobrar más para poder tener más dinero y gastar más dinero público, quitándoselo a las personas a su bolsillo, para mí está mal. No, vamos a ver. Educación. Habla de educación. Educación crece un 2,93%. Se aleja del objetivo que se ha planteado, que es como mínimo el 5% del Producto Interior. Cada vez se va alejando más. Vale. O sea que crece 61 millones. Pero crece. 61 millones. Porque tus compañeros están diciendo que no crece, que se reduce el presupuesto. Un 2,93%. No, pero que tus cuando compañeros tendría dicen que se reduce el presupuesto. Como mínimo un 5%. Pero Vale. que tus compañeros dicen que se reduce el presupuesto. Pero ¿sabe? De los 61 millones se destinan 60 millones a gastos de personal. ¿Qué quiere decir? Que solamente queda 1 millón para implantar la educación de 0 a 3 años y para los pobres chicos que tienen, que tienen problemas de atención, que tienen problemas tienen lo que se llama educación. Los de las aulas en clave. 1 millón para eso. Entonces, estamos Pero hablando. el personal que está dentro de los 60 millones no atiende a... Pero vamos a ver, pero no es cuestión de personal. Estamos hablando de la creación. Como ustedes no apuestan por el tema de la creación, de la implantación de los niños de 0 a 3 años, porque lo que les interesa es privatizar, pero vamos a ver una cosa. Pues destinan 1 millón de euros nada más. Que eso no más. va en la partida, va en la partida de infraestructura. A ver, estos datos no me los inventé yo. No, porque va en la partida de infraestructura. Las obras no van en la partida de educación. Pero es un tema de implantación. No, pero las obras no van en la partida de educación. Ya se te descolocó todo. ¿Cómo que las obras no van en la partida de educación? La partida de educación va lo que va destinado exclusivamente a educación. Pero mira, infraestructura no crece, nada, un 0%. No crece infraestructura, nada.
Pero no bueno, tiene un crece presupuesto nada. para hacer obras, me imagino, ¿no? ¿Cuánto hace Cabildo, Pedro González? 1.127 millones de euros, que sumarán en total, junto con los organismos públicos, 1.230. Sin subir impuestos. Sube un 8%. Sí. Sí, sube un 8%. Es que Claro, no es por sí, porque el céntimo sin subir forestal no lo impuestos. va a recaudar el Cabildo. nosotros no hemos subido impuestos. No, y eso no es un Entonces, impuesto. Nosotros no hemos subido impuestos. No, El Cabildo no sube impuestos, porque además el Cabildo recibe financiación de otras administraciones. Entonces, a partir de ahí no tiene impuestos directos desde el Cabildo. Dicho esto, yo creo que se enfoca, y se lo voy a recordar a Benigno, en políticas de vivienda, que fíjate que ya se proyectaron 823, creo que son, no me haga mucho caso de la cifra, pero más de 800 viviendas en el primer año de mandato. ¿Sabes cuántas más que el Partido Socialista en los últimos 8 años que ha estado gobernando ahí? Bueno, 10 años, porque tuvo 2 con Ricardo Melchior también. 823, porque el Partido Socialista hizo 0, teniendo la competencia de vivienda. Se 0. lo recordó el compañero, 2.000 viviendas. No, estoy hablando del Cabildo. Ah, el Cabildo, vale. Cabildo, Sí. ¿Vale? 0. Nosotros 800 en el primer año. Vamos a ver si ahora... ¿Ya las hicieron? Estamos en ello ya incluso. Ah, sí. Pero no teníamos a ningún socialista para cargar bloques. Ya se han presentado en los realejos, en la Claro, Brocava, efectivamente, hay los visitas ya presentado, a la obra. claro, claro. No, hay visitas ya, a la obra, y los a la proyectos, obra. ya, Sí, ya, está ya, presentado, sí. sí. Entonces, Como Hay los visitas a las infogramas obras, de... hay visitas a las obras. Claro. Las puedes ver en las redes sociales. Claro, efectivamente. Seguimos. Hay, por ejemplo, partidas, y se lo explico a Benigno, que no entendía antes lo de las infraestructuras, que, por ejemplo, y se lo explico también para que lo sepan sus compañeros, dice, no, es que desaparece la partida de 12 millones de infraestructuras deportivas. Claro, porque la piscina ya está hecha. O sea, piscina que los socialistas consideraban faraónica, ¿Qué piscina? la del puerto, Sí. la que consideran faraónica, que salió con un proyecto de un alcalde del Partido Popular y un presidente de Coalición Canaria en el Cabildo, se finaliza y entonces, por tanto, no hay que tener consignados 12 millones de presupuesto para esa obra, porque ya está finalizada. Y así muchas otras, ¿no? Pero se dedica principalmente al crecimiento de la economía, a la diversificación de la economía. El presupuesto de acción social es el que más crece y es el que más ocupa, digamos, presupuestariamente hablando, pues todo el esfuerzo del Cabildo Insular de Tenerife. Y claro, eso les desmonta el discurso a ustedes, porque como ustedes son los más sociales, son los que únicamente defienden los derechos y tal, se encuentran que en lugar de enfrentarse con todos los sindicatos, en lugar de tratar a la gente despóticamente, en lugar de cargarse programas de atención a la tercera edad, como era Ancina, pues se crean programas como Islenior y demás para que puedan tener esa actividad necesaria. Y si era tan bueno, ¿por qué no lo recuperan ustedes? Lo acabamos de recuperar. Ancina, ¿no? Que ahora se llama Islenior. Ah, Se llama Islenior. sí. Y es lo mismo. De isla y senior. Islenior. Es lo mismo que Ancina. No es mejor todavía. Lo hemos mejorado. Con mis O sea, respetos a Coalición Canaria, yo creo que lo hemos mejorado. Creo que lo hemos mejorado. Creo que lo hemos Y mejorado. todavía lo hemos mejorado más que el Partido Socialista, que lo destruyó por completo y no hizo nada. No, perdón. ¿No? Igual que el... ¿y sabes Conecta, qué? ¿te suena Y con este un presupuesto, programa ¿sabes? que se llama Conecta Mayores? ¿Te ¿Y tú suena? sabes lo que vamos a recuperar con este presupuesto? También el CIDEMAT. Porque el CIDEMAT y Ancina se lo cargaron por cuestiones meramente sectarias, políticas. No tenía ningún otro sentido. Sectaria y política. Vamos con Benigno. Muy bien. Pedro González, ¿tu semana? Bueno, con bastante lío, como siempre, un ajetreo. Pero bueno, yo seguiré en el empeño de recordarle a Benigno y a algunos como él que nazi era nacionalsocialista. Y fíjate si era socialista, que aquel que luchó contra ellos, que era Winston Churchill, decía, ponga a los socialistas a cargo de gestionar el Sáhara y en 5 años habrá escasez de arena. Nos vamos. Un placer enorme haberles acompañado.